Y aquí va un poco lo... El año 2000 empezamos nosotros en el hospital con la llegada de Rodrigo González, el programa de congénito adultos, porque era como el centro al que derivaba el Calvo Maquena, por localidad. Partimos con 9 pacientes en estudios de cardiopatías congénitas y aumentando progresivamente en el tiempo. Básicamente nuestro número por año es de 50, 54 procedimientos por año, porque hay que hacerse un cupo entre las coronarias, ¿ya? Pues la lista de espera para estudios de pacientes con cardiopatías congénitas es de alrededor de 3 meses. O sea, esto es lo que podemos hacer dentro de lo que es el laboratorio. Y desde el año 2005 empezamos a hacer procedimientos terapéuticos. En que el año pasado alcanzamos nuestra cuota máxima con 18 procedimientos. Yo le diría que una de las cosas que hemos aprendido es que la curva de aprendizaje se hace mucho más corta y más fácil si estos procedimientos, si uno se hace acompañar de un hemodinamista pediátrico. Realmente la llegada de Daniel Springmiller a ayudarnos fue realmente un quiebre en la forma de trabajar, en acortar los procedimientos, siendo mucho más minuciosos que nosotros para hacer estudios, pero los procedimientos se hacen más cortos porque sabe lo que buscar. De los procedimientos que hemos hecho, el mayor número está en cierre de CIA con dispositivos percutáneos. Hay algunas valvuloplastías pulmonares, plastías de arterias pulmonares, cierre de ductus, coartaciones. Esto es el manejo de pacientes con Fontan para el manejo de la estenosis de las anastomosis de vena cava a la arteria pulmonar derecha, y algunas embolizaciones de colaterales previos a la cirugía de corrección de Fallot. Entonces lo que yo quería presentar era un caso de coartación aórtica, una mujer de 34 años derivada de Puerto Montt con historia de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, con un control bastante irregular a pesar del buen seguimiento de la terapia, de la buena compliance a la terapia. Y un doctor le ocultó un soplo dorsal, se puso algo inquisitivo, tomó los pulsos y descubrió que había disminución de los pulsos, pidió un escáner y llegó a nosotros con el diagnóstico de coartación aórtica del adulto. Los tipos de coartación aórtica, la del adulto siempre ha sido la que se llama, aquí no se ve muy bien, pero es la coartación que está bastante localizada a la zona donde se ubicaba el ductus distal a la subclavia. En el niño son más frecuentes en las que se acompaña con hipoplasia del arco aórtico o estenosis que son mucho más alargadas. La historia natural de la coartación aórtica es bastante mala, ¿cierto? Desde la edad de la infancia va cayendo la sobrevida, y hacia alrededor de los 30 años una coartación aórtica no tratada tiene una sobrevida del 30%. O sea, es una patología que debemos pesquisar precozmente y tratar bastante precozmente. Las indicaciones de intervención clásicas cuando asistía a la cirugía era que uno determinara en el sondeo, en el cateterismo, una gradiente a través de la coartación mayor de 20 milímetros, y eso era en ausencia o no de hipertensión sistémica o en presencia de insuficiencia cardíaca. Más recientemente, cuando la gradiente no tiene, es menor de 20 milímetros de mercurio, pero hay elementos de hipertrofia ventricular, o sea, respuesta ventricular o hipertensión sistémica, también ahora en la presencia del cateterismo intervencional, como quien dice, bajado el umbral para el tratamiento de la coartación aórtica. Esta es nuestra paciente, la llevamos al procedimiento, y esta fue la primera sorpresa. En el escáner, que no me pude conseguir el primer escáner, se veía una pequeña comunicación, pero aquí en el cateterismo prácticamente parece no haber una comunicación, pero créanme que buscándola hay como un hilito, hay como una pasadita,
se vislumbra como pequeños mameloncitos que lo unen. Entonces lo que hicimos es avanzar una guía de oclusión crónica coronaria, ¿cierto? Partimos con una whisper de entrada y afortunadamente logramos cruzar 2 veces. La primera vez no lo puse acá, pero la primera vez la guía pasaba, pero iba como demasiado pegada a este borde. No nos gustó eso y volvimos a cruzar y nos pusimos en una situación que nos parecía más central. Entonces habíamos logrado cruzar y aquí la gradiente que medimos entre los dos cabos era sobre 80 milímetros de mercurio. La pregunta era si era angioplastía o stent. Esto, las bases para usar stent es que se sabe que en la circulación pulmonar están bien y se piensa que, o se pensaba que el recoil elástico se eliminaba con el stent, uno podría controlar mejor las disecciones, los desgarros intimales y teóricamente se minimizaba la formación del aneurisma. El año pasado apareció, y no encontré el gráfico, pero apareció un control, un estudio en que se comparaba la cirugía, la angioplastía simple y el stent y el resultado en relación a lograr en menores gradientes, a tener menos complicación en el procedimiento y a una sobrevía libre de hipertensión o de complicaciones, era igual entre la cirugía y el stent, y la angioplastía claramente en el mediano plazo era inferior, de manera que ahora prácticamente el tratamiento de la coartación aórtica debiera ser de entrada con un stent. Este es el stent. Nosotros en este caso decidimos usar de entrada un stent cubierto, porque el stent cubierto inicialmente se usó como un bailout por si uno tenía desgarros o formación o disecciones. Pero lo que han enseñado los estudios en adolescentes es que cuando la coartación es tan estrecha como esta, es mejor poner un stent cubierto de entrada, porque aquí el riesgo de disección o de ruptura es mucho mayor. Por eso elegimos colocar de entrada un stent cubierto. ¿Vos lo pasaste directo? ¿Te Predilatamos con un balón coronario de 4,5 o 5 para poder pasar el stent, porque es el mismo susto del stent que uno crimpa en esto, que no se te suelte en la pasada. Y lo otro es... Además tienes la ventaja al usar un cubierto, que de no usar un cubierto tendrías que hacer el procedimiento en etapas. Claro. Tendrías que probablemente llevarlo, no sé, a 10 milímetros y después llevarlo a 18, que es más o menos el diámetro habitual que uno lleva. En cambio, con el stent cubierto tú puedes ir al diámetro óptimo de entrada. Sí, eso es, pero ¿sabes qué? En este caso decidimos hacerlo de todas maneras en 2 pasos, por lo cerrada que era. Nos dio miedo dilatar a 20 milímetros de la primera vez por lo estrecha que era. Probablemente lo hicimos por precaución, a lo mejor andaba bien de entrada, pero decidimos hacerlo por lo estrecha que era en 2 pasos, ¿ya? Y la otra es usar una vaina larga, llevarlo pasado la coartación, y una vez que uno cruzó la coartación, retirar la vaina, ¿ya? Para que el stent no se despegue o no se desfleque en el paso de la estrechez. Una de las cosas que también hemos aprendido es que este procedimiento tiene que hacerse con marcapaso, ¿ya? Lograr, como en la STAVI, ¿cierto?, llevar una caída de la presión sistólica. Al momento de inflar el stent, aquí usamos un balón BIB con un balón interno, que es el que se ve en la primera inflación, y un balón externo para alcanzar el diámetro. Y esto es básicamente para poder estabilizar el stent. El riesgo que hemos visto a veces en no usar un marcapaso es que el stent se puede desplazar al momento de desplegarlo. A los 6 meses la señora volvió a control, caminaba más que antes de la intervención, pero notaba que la mejoría inicial que tuvo había empezado a decaer, y a pesar de que lo habían dejado sin medicamentos para la presión, también había reaparecido la presión arterial. El stent de control, esta es la imagen,
ahí el escáner de control, se ve, en realidad el escáner sirve bien poco para ver el stent. Uno no sabe aquí si está bien desplegado, pero claramente hay una asimetría entre lo que es la aorta descendente y la zona del stent. Así que eso, asociado a la reaparición de síntomas, nos decidió llevar a estudiarla. Esta es la imagen. Claramente, como presuponíamos, hay una disminución del calibre en relación a lo que es la aorta descendente. Y la gradiente era de alrededor de 23-25 milímetros, o sea, estaba dentro de los criterios de retratarlo. Aquí, a diferencia de la primera vez en que la guía la avanzamos idealmente hacia la subclavia derecha, esta vez decidimos avanzarla hacia la aorta ascendente para poder abrir un poco más la zona proximal del stent, porque en la primera inyección, la inyección diagnóstica, da la impresión de que estuviera poco desplegado. Entonces, para darnos una mejor curva, llevamos el stent, la guía hacia la aorta descendente, y aquí no era necesario, ¿cierto?, el uso del marcapaso. Este es la dilatación de la zona proximal, la dilatación de la zona distal, y hicimos una inflación mayor a nivel de la zona proximal para poder hacer una mejor, como quien dice, adaptación a la zona proximal, a la curvatura de la aorta. ¿Y aquí diámetro llegaron? La primera vez llegamos a 12 y aquí lo llevamos midiendo la aorta descendente sobre el diafragma a 20. Tratamos de igualarlo a la zona de la aorta diafragmática. Y ahí está el resultado final. Siempre queda la impresión como que uno no logró la mejor dilatación, pero claramente por lo menos el diámetro se parece bastante al de la aorta. Lo que pasa es que distal a la aguantación hay una... Siempre hay una zona de ectasia. Uno tiene el concepto coronario de aposicionar el stent, y esto no hay que buscarlo aquí. No. Si tú lo buscas vas a tener una complicación. No importa que quede flotando, por así decirlo, siempre y cuando esté bien abierto y el flujo sea bueno. Ahora, una cosa importante, sobre todo cuando uno planea hacer un procedimiento en dos fases, ¿cierto?, en dos pasos, es elegir un stent bastante grande la primera vez, porque claramente se va acortando en la medida que uno lo va dilatando. Este es el CP, ¿no? Este es el CP cubierto. ¿Cuánto tiempo dejas pasar actualmente, Polo, entre la primera fase y la segunda? La idea son 6 meses. La idea son alrededor de 6 meses, entre 6 meses y un año. Aquí lo hicimos al año por la cosa que les decía antes, un poco la lista de espera, y que la señora también estaba en Puerto Montt y se demoró en consultar. Pero la idea es observarlo entre 6 meses y un año. Y la señora lleva un año y ahora está sin hipertensión, sin medicamento, y se le quitaron los cansancios, el cansancio. Ahora sube Puerto Montt, la pendiente Puerto Montt, sin mayor problema. ¿Qué edad tiene usted? 34. 34 años. La edad habitual en que Exactamente. Y ella había tenido 2 embarazos, y en los 2 embarazos hizo alzas de hipertensión y no se diagnosticó en ninguno de los 2 de los embarazos. Eso era más o menos lo que queríamos mostrar. No sé si hay preguntas. El problema de este procedimiento es el alto French que uno tiene que usar. Sí, vainas de 12, 14. Sí. Y fíjate que nosotros hemos tenido dificultades para conseguir las vainas largas de este French. No las traen. No. Habitualmente uno debe usar una vaina 12 o 14, dependiendo del diámetro que vaya a usar. El último caso, curiosamente, hoy día controlé a la paciente que hicimos el año pasado, y en esa chiquilla lo hicimos cuando hicimos un próstata, un
zóster, con lo cual no evitamos la complicación, sobre todo el tema de la compresión y no anduvo sin ningún problema. Una de las cosas que hemos ido, o sea, que aprendimos duramente, ¿cierto?, es ser súper cuidadosos con la anticoagulación. Uno de los pacientes, el procedimiento fue exitoso en lograr, pero el paciente al momento de retirar la guía en la subclavia hizo un accidente vascular, a pesar de que estaba con 10.000 de marina, y falleció. Así que ahora lo que hacemos es armar el balón, acortar lo máximo posible el tiempo entre que tú avanzas el balón, o sea, avanzamos la guía cuando tenemos el balón armado. Probablemente, a pesar de la anticoagulación, formó coágulos en la guía que estaba en la subclavia derecha e hizo una embolía cerebral masiva con hemorragia y... Sí. No sé si, no he revisado el tema, o sea, no he encontrado si en estas... Porque la coartación aórtica ahora se sabe que forma parte de una ortopatía. La mayor parte de los pacientes con coartación aórtica se asocia a aorta bicúspide y aneurisma y formación de aneurisma de la aorta ascendente. No sé si tendrá una mayor tendencia a la coagulación, pero nos hemos puesto en ese sentido más estricto a hacer una CT y acortar el tiempo con guías en la subclavia. ¿No están haciendo con sedación nada más? ¿O el paciente está estudando? No, sedación. Sedación. Con fentanil y diazepam y dormidina. Porque duele. Duele. La verdad es que Sí. hay que darle una buena dosis De dormonida y fentanil, sí. Lo ideal sería hacerlo con anestesia, pero si ya te cuesta conseguir la hora para el laboratorio, hacerlo coincidir con el anestesista es... Sí, sí. ¿Qué paciente tú pensáis primero en cirugía antes que en procedimiento percutáneo? Probablemente al momento actual y sin la experiencia que pueden tener la gente, sobre todo los pediatras, en los que la coartación comprenda el callado. Los pediatras están haciendo estén en el callado y después ponen estén hacia las ramas, hacia la carótida y el tronco innominado, pero en este momento nosotros yo creo que con compromiso el callado yo lo mandaría a cirugía. Afortunadamente o no, eso es más bien la presentación infantil, en el adulto no. Si tuviera una atresia ahora el paciente ese que... Yo creo que no, o sea... fracture ese que... que lo pasamos con una aguja de Brockenbrough, sí. Yo intentaría siempre la coartación aórtica. Las veces que se ha hecho este procedimiento, cuando el cirujano lo considera difícil de hacer, o por ejemplo cuando se asocia una estenosis aórtica bicúspide, una coartación aórtica en que tratan ponen una válvula pulmonar y ponen un bypass desde la aorta ascendente a la descendente, el postoperatorio es bastante prolongado, con bastante... Mira, si uno tiene cuello de la subclavia para abajo, donde anclar un stent, yo intentaría la angioplastía antes de mandarlo a cirugía. ¿Y el largo? Yo he hecho puras lesiones cortas, no tengo experiencia en lesiones largas. Nosotros afortunadamente no hemos encontrado lesiones largas. Yo creo que la más larga era de alrededor de 5, sí, bien digo, de 3 milímetros más o menos. 3 centímetros. 3 centímetros. No hemos tenido así segmentos demasiado largos. Lo otro que yo he visto que a veces te complica el manejo, incluso cuando tú colocas un stent, que a veces puede quedar una disección distal al stent. Me recuerdo dos pacientes en particular, bueno, ese paciente de la atresia y otro más. Y se manejaron conservadoramente, pero hay gente como que un poquito más activa por lo mismo, porque como es una arteriopatía, dicen que va a ser ahí probablemente un aneurisma y puede probablemente romperse rápidamente, entonces son más activos y los tratan con endoprótesis hacia abajo. A veces son disecciones que no son tan largas. Yo he visto tratarlas conservadoramente. Nosotros, en otro paciente que hicimos en 2 tiempos, en la inflación final, en el segundo tiempo, se vio una disección distal. Una línea así como disección tipo A de la coronaria. La observamos durante 10 minutos, no progresó, la dejamos así y no hizo ninguna complicación en el seguimiento. Ahora, es pero nos animamos al manejo conservador por eso, porque la mayor parte de la gente dice que si no compromete el flujo, y está también un poco en el sentido del flujo, o sea...
pero son disecciones mínimas. No sé qué pasaría si tienes una más que comprometa el flujo, probablemente poner una endoprótesis. Y una cosa técnica, ese paciente que tú contaste que hizo un accidente vascular, la guía se fue, o sea, la pusieron en la derecha. Lo que se recomienda habitualmente en la izquierda, así como la endoprótesis, o ¿qué se recomienda? ¿Dónde colocar la guía en esta opción? En alguna de las subclavias. Pero en alguna de las subclavias, ojalá en el brazo, llegar hasta el brazo. Y parece ser que es más fácil que avance cuando el camino en la guía hace así que cuando hace una curva. Sobre todo para negociar la coartación. Estoy pensando en ese paciente como igual pasas por el tronco y puedes rozar la carótida, no sé. A lo mejor es más seguro, yo siento que es más seguro ponerla en la subclavia izquierda. Una cosa así como... No hay una regla, hablan de dejarla en los brazos. Da la impresión de que es más fácil avanzarlo por como menos curva en la guía, en el stiff, para poder avanzar a través de la disección, de la coartación. En los casos que hemos dejado la guía en la aorta nomás. ¿En la aorta ascendente? Sí, una buena J, digamos, y la hemos dejado ahí. La verdad es que no hemos visto que haya sido un problema, no. Al contrario. Porque si no tenéis que empezar a negociar, de avanzarlo a la subclavia. Hay gente que también la deja no debería ser difícil hacerlo, de hecho, pero no. En teoría te da menos soporte, esa es la explicación. Esa es la explicación, que daría menos soporte. Respecto al cuello, ¿hay un límite en el cuello, no? Hay un límite en el sentido de que técnicamente en la subclavia izquierda uno puede poner una malla encima y no pasa nada. No pasa nada, claro. Es que ahí va un poco en lo que tú calculas cuánto mide la coartación, ¿cierto? Y eliges el stent de acuerdo al diámetro. Y tienes que ver cuánto se va a cortar de acuerdo al diámetro que le des. ¿Ya? Entonces, habitualmente, uno cuando lo pone por primera vez queda como pasado justo en la subclavia, pero al inflarlo se recoge. Entonces, más bien tú lo eliges de acuerdo a cuánto se va a recoger al inflarlo. Y tratas, obviamente, de que no te cubra la subclavia, sobre todo cuando son cubiertos. Pero no pasa nada si son no cubiertos, se supone. ¿La recomendación igual es hacerla en un pabellón que tenga apoyo de cardiocirugía o ya no es tan así? No, mejor. ¿Lo que habéis visto? Tú dices por una rotura aórtica. Pura rotura aórtica. Una rotura aórtica, sí. Y por eso que probablemente en estas coartaciones lo hacemos en 2 tiempos por el miedo ese de que se te rompa la aorta. Además el pabellón tiene buena relación con Sí. Todavía la tenemos.